¿cómo podría definir lo que es el socialismo del siglo XXI? Bueno, yo creo que el socialismo del siglo XXI es una estratagema para la captura del poder, en realidad, porque no tiene nada del siglo XXI, es el viejo socialismo del siglo XIX. Y lo que ha pretendido a lo largo de América Latina es la utilización de las Fuerzas Armadas como un vehículo de control político, ¿no? Entonces, hay algunos países que lamentablemente han sucumbido a esta nueva modalidad de totalitarismo, como el caso de Venezuela, aunque estamos seguros que los venezolanos recuperarán su vida democrática muy pronto. Pero el socialismo del siglo XXI, como te decía, es simplemente la actualización de un procedimiento para la toma del poder y la conculcación de las libertades y la ruptura de las instituciones democráticas. Yo creo que el gran problema de Brasil es la corrupción. Brasil hizo cosas importantes, reformas importantes, es un país enorme, con una gran cantidad de capital y con una población que le da un sustento importante a su mercado. Pero mientras no luche contra la corrupción y mientras no haya una transparencia institucional, Brasil no va a terminar prosperando. Si ves las cifras económicas, Brasil está estancado. Y está estancado esencialmente por un problema de ineficiencia institucional, de corrupción generalizada. Hemos visto que el presidente Lula ha sido ya acusado formalmente en un proceso de corrupción. Tiene que ocurrir un poco lo que pasó en México en un determinado momento. Hoy día México ha regresado el PRI al poder, pero es otro PRI. No es el viejo PRI corrupto, es un partido nuevo, comprometido con el sistema democrático. Eso no ha ocurrido en el Brasil. Es indispensable que Brasil, en mi concepto, airee sus instituciones políticas y las vuelva más transparentes. ¿Cómo ve la reforma constitucional para llegar al objetivo de una reelección, como es el caso que podría llegar a vivir la Argentina? Terrible fue la tragedia que le ocurrió al Perú, ¿no? El Perú, en el tiempo de Fujimori, aprobaron la reelección, pero eso terminó con Fujimori preso en cadena perpetua, de manera que eso debiera ser recordado por los gobernantes de los otros países para no cometer los mismos errores. CITEL realizó un estudio sobre las barras bravas, es un tema que afecta tanto al país muchísimo. ¿Qué opinión tiene y qué visión tienen ustedes desde allá con respecto a la Argentina? Bueno, efectivamente, yo publiqué un artículo sobre ese tema. En mi concepto, el problema de la barra brava es una consecuencia de la indefinición de los derechos de propiedad en el fútbol. Lo que ocurre es que los equipos de fútbol no tienen dueño, no son de propiedad de nadie. Los clubes son en realidad un grupo de gente que se reúne con una afinidad, son sociedades de personas sin derechos de propiedad definidos. Lo que ocurre en ese contexto es que como no hay dueño, los clubes terminan siendo un caos y son pasto de los violentos que terminan apoderándose de los estadios. En mi concepto es indispensable definir una estructura de derechos de propiedad en el fútbol para combatir el problema de la violencia.